dólares. Contra eso vamos. Sí. Hacer una pregunta un poco más de fondo. Porfirio Muñoz Ledo, una gente muy importante en lo que ha sido este movimiento desde la corriente democrática del 87. Ha sido crítico en estos días, si me permiten leer rápidamente un par de frases de él. Pues el sábado pasado, ¿perdón? Ya las leímos, sí las hemos. ¿Completas, no? Bueno, pero a ver. Para contextualizar la pregunta, si me permite. Sí, gracias. Dice el sábado pasado en Tijuana: lo que es en mi criterio inmoral e inaceptable es el doble rasero entre la frontera norte y la sur. Por una parte, exigimos que nos abran las puertas y por el otro lado, sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a los Estados Unidos. El miércoles en la comisión permanente hay un debate. Se sube Porfirio Muñoz Ledo a tribuna y dice sobre las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, dice: de facto esas atribuciones las ha absorbido la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ayer dio órdenes al comisionado de Inmigración a las 5 de la tarde, violando la ley interna para satisfacer una demanda de Estados Unidos. La conexión entre lo económico y lo migratorio es obvia. Nos están apretando las tuercas, no solo con los aranceles. Y ya para rematar, ayer en una entrevista con Carmen Aristegui, dice que este acuerdo de México con el gobierno de Trump nos regresa a un estado colonial. Más allá de que si va a hablar o no, como el otro día nos comentó que iba a hablar con Porfirio Muñoz Ledo, en la parte de fondo, ¿realmente ven ustedes que está ocurriendo esto? Porque mucha gente en el país lo piensa. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, gracias. Yo respeto mucho a Porfirio, somos amigos, compañeros, fuimos compañeros diputados. Fui uno de los diputados que más lo apoyó para ser el primer dirigente de oposición en 1997 de la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que el debate no es de autoridades morales, porque nos conocemos muy bien él y yo, y creo que nos respetamos. Lo voy a ver en un rato en la permanente, porque ahora voy a abordar eso también. Entonces, a ver, en primer lugar, si México entra a una dinámica de guerra comercial, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ubicarnos porque todavía no terminamos esta negociación, pero por lo menos ese riesgo sí se alejó, porque se iba a imponer el día lunes. Nosotros recibimos, llegando a Estados Unidos, una sola opción: o aceptan lo que nosotros decimos, o el lunes hay imposición de tarifas. Así se planteó. Entonces, hoy no tenemos tarifas y no hemos aceptado lo que ellos querían. Entonces no entiendo en esa lectura, no capto, no logro interpretar en esa lectura, en ese balance, en dónde estaría el desdoro de México. Al contrario. Ahora, ¿se ganó qué? Una guerra comercial, te ponen 5%, nosotros hacemos retaliación, ellos nos ponen 10%. La economía mexicana depende 80% de ese comercio, la de Estados Unidos 15%. ¿Quién crees tú que va a ganar la contienda comercial? Entonces, lo que va a pasar en México, si permitimos eso, es una crisis como las que hemos tenido, pero impuesta desde fuera. En este caso no sería una crisis generada por nosotros, sino impuesta por la guerra comercial desde Estados Unidos. Entonces, evidentemente que alejar la posibilidad de una guerra comercial es lo que tenemos que lograr en beneficio de todos los mexicanos. Ahora, ¿cuál es el límite de lo que estás dispuesto a, en un momento dado, negociar con la contraparte? Porque también suponer que no vamos a negociar nada y vamos a imponer lo que nosotros queremos, pues estaría muy bien, pero no creo que sea factible. En una negociación hay dos partes. Entonces nosotros dijimos, bueno, saquemos la discusión comercial y metámonos en una discusión migratoria. Ahora, vamos a recuperar discusión migratoria, que lo voy a ver al rato en la permanente. Hay un incremento en lo que va del año de 300% del flujo migratorio indocumentado hacia Estados Unidos. México siempre ha tenido capacidad de regular el flujo, toda la vida. ¿Qué vamos a hacer? Regular el flujo. ¿Por qué vamos a regular el flujo? Porque tú pregúntale a cualquier ciudadano ahorita que nos están viendo si está de acuerdo que haya 1,5 millones de personas en México que no sabemos la autoridad cómo se llaman. Y no nada más de Centroamérica, bien la India, de Pakistán, de Etiopía, de muchos países del mundo. Entonces, no estamos contra ellos, Lo único que estamos diciendo es: necesito que te registres, necesito que me digas qué vienes a hacer a México, y si vas a Estados Unidos te comento, te digo, te informo. No por decisión mexicana, los norteamericanos
tienen sus leyes, sus decisiones y no te van a permitir o vas a sufrir mucho para poder estar en Estados Unidos. Eso no es una decisión de México. Nada más déjame terminar, por favor, sí. Me tardo un poquito porque me hiciste 3 preguntas. Bueno, entonces yo creo que la negociación que logramos es una negociación que nos permite demostrar que nosotros podemos, con nuestras instituciones y nuestras decisiones, regular el flujo migratorio, que por cierto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que así sea. Entonces, voy a informarle, porque creo que hay un problema de falta de información. Respecto a la invasión de facultades, no, a ver, yo no quiero estar en migración. Si por mí fuera, ahorita estaría en la reunión preparatoria del G20. ¿Por qué tengo que ver con migración? Porque el señor presidente de la República encomendó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la relación con Estados Unidos, cosa que es la atribución de la Secretaría. Y el tema hoy por hoy más importante con Estados Unidos, como lo fue ayer el Tratado de Libre Comercio, pues hoy es migración. Mañana no sé si vaya a haber otro tema y tengo que participar en eso, porque es la relación con Estados Unidos. Entonces, no hay violación a la ley. Está participando el INAMI conforme a sus atribuciones. Y yo creo que es una tarea de todos, como estamos viendo aquí con los gobernadores, que cuando México está en riesgo nos unamos, resolvamos, no pongamos en riesgo a nuestro país. ¿Qué ganamos con una guerra comercial que vamos a perder? ¿Qué ganamos con aranceles del 25%? Pues colapsan la economía. Ahora, ¿qué te está diciendo Estados Unidos? Sella tu frontera. No, lo que está diciendo es el flujo migratorio de los últimos 5 años ha estado en una media. ¿Por qué está creciendo 300% cuando tu ley dice que la tienes que aplicar? ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Ya hiciste la pregunta. Pero, vamos a otra. Bueno, gracias. No, gracias a ti. Buenos días, señor canciller, señor presidente, gobernadores. Carlos Montesinos de la Hoguera. Sí, un poco ahondando lo que había comentado una compañera, más o menos como cuánto va a ser, es la capacidad por estado para recibir migrantes por cada una de las entidades presentes. Y también en estos días hubo gobernadores que manifestaron sus inquietudes al respecto, como fue el caso de Enrique Alfaro en Jalisco, otros más que se reunieron con el jefe de la oficina del presidente, Alfonso Romo. Entonces también habrá un proceso de instrucción con ellos, me imagino que será algo similar en la frontera norte. ¿Qué sigue a nivel estados, empezando por las capacidades? En primer lugar, no cabe esperar en los estados aquí presentes un aumento, sino una reducción del número de migrantes. Ellos no van a tener un aumento. Donde vamos a recibir personas que van a esperar su solicitud de asilo de Estados Unidos es en el norte. En el sur vamos a recibir menos. Pero como este plan tiene varios elementos, tiene un plan de bienestar social, tiene un plan de empleo, tienes el despliegue de la Guardia Nacional, tenemos que intervenir los albergues, va a participar el desarrollo integral de la familia a nivel nacional, a nivel estatal, porque nos preocupan, como ya dije, los menores. Bueno, vamos a trabajar junto con los gobernadores en esto, pero no van a recibir más migrantes en el sur del país. ¿Tú? Bueno, tú preguntaste ayer. Allá está. Y ahorita me vuelto. Buenos días, Francisco Rojas de La Raza 1060 en Reynosa, Tamaulipas y La Patrona 107.5 FM en McAllen, Texas, y aparte administrador del portal reynosanews.com. La pregunta mía sobre este tema es, usted dentro de su plan, y me gustaría si lo puede contestar el presidente, ¿tiene algún plan para la frontera norte del país que enfrenta también este problema migratorio? Sí. Las autoridades locales piden recursos federales para la manutención de los inmigrantes ilegales. También sobre la corrupción. Recientemente en Reynosa, en el Instituto Nacional de Migración, su delegado fue separado del cargo sin saber qué pasó a futuro al detectar aparentemente que tenía indocumentados en el sótano de las mismas oficinas de migración. ¿Qué pasa con las autoridades del norte que también en algunas ocasiones tienen que ver con el tráfico ilegal? ¿Ustedes tienen un plan para la frontera norte? En Reynosa, por ejemplo, hay cerca de 10,000 empleos, oferta de empleo, que los centroamericanos no quieren tomar en maquiladoras. ¿Hay algún plan del gobierno sobre esto? Sí hay, con mucho gusto. Y desde luego que ahora le cedo la palabra al presidente, pero te informo. Hay el licenciado Horacio Duarte, por encomienda del señor presidente de la República, es el responsable ¿de qué? Pues de la frontera norte.
de lo que tiene que ver con migrantes en la frontera norte. Entonces, ayer él ya estuvo allá y desde luego va a ir a cada uno de los estados. Entonces, cuando vaya a ir a Tamaulipas, te lo hacemos saber para que él pueda dialogar con ustedes. Ahora, entiendo y me queda muy claro, y creo que a todos nosotros, que cuando hay un flujo de dinero de 6,000 millones de dólares, pues hay mucha corrupción. Pero no nada más aquí, también del otro lado. O sea, todo lo que pasa, ese flujo, pues van dejando dinero por todos lados. Ya lo que vamos a hacer es la historia de los sobrecitos, ¿no? ¿A quién le dan el sobrecito 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 12, porque es del otro lado? Entonces, vamos a esa historia la vamos a tener. Y desde luego que vamos a tomar una serie de medidas conforme lo vayamos detectando, pues el señor presidente será el que las decida y las vamos a comunicar pues ante la Fiscalía General de la República o las instancias que tengan que hacerlo para que eso no se tolere. Medran de la necesidad de las personas. Listo. Ahora estaba acá, tú por favor. Gracias. Canciller, una preocupación antes de mi pregunta. Para estos 5 puntos habrá necesidad de muchos recursos, evidentemente, y digamos que ni la economía internacional